Ya estamos de vuelta, vamos a seguir hablando obviamente de educación y hoy día quisimos tratar temas centrados en los directores de los establecimientos educacionales en nuestro país. ¿Vas a emprender en gastronomía? Sobre todo si es en gastronomía, en Dulux fabrican equipos en acero inoxidable de alto rendimiento y lo hacen a la medida de tu proyecto. Conoce toda la información y más detalles en dulux.cl. Y ya que estamos en las vacaciones de invierno, aprovecha el bracket sale de Uno Salud Dental y comienza el tratamiento de ortodoncia de tus hijos. Agenda tu hora en unosalud.cl. Muy bienvenido, don Cristian Lascano, director de formación en el Centro de Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar acá y seguir conversando de directores. En el módulo anterior, en el bloque anterior, estábamos hablando precisamente de la importancia de formar, cuidar y entregarle estrategias a los directores de los establecimientos para que obviamente la magia del aprendizaje finalmente ocurra en las salas de clase. Y hoy hemos querido conversar contigo porque ustedes en el Centro de Liderazgo Educativo de la UDD lanzaron un estudio que analiza la trayectoria de más de 9.000 directores y directoras en nuestro país entre el 2015 y el 2023, llegando a un resultado que de verdad impacta, que 1 de cada 5 directores escolares deja su cargo durante el primer año durante el primer año de su gestión. Y en el sector público la rotación es aún mayor. Sí, la verdad es que es un trabajo que hemos estado, hemos estado realizando en el Centro de Liderazgo, ¿cierto?, Educativo y en la Facultad de Educación. Porque principalmente lo que hemos tratado de entender es qué tan probable es que tú abandones el cargo. Como director, claro. Como director en este caso, ¿cierto? Entonces nos basamos en métodos básicamente como muy utilizados en las ciencias médicas para poder tratar de entender esta sobrevivencia dentro del cargo. Y como tú dices, los resultados que obtuvimos fueron resultados un poco que nos hacen preguntarnos qué está ocurriendo con los directores. La verdad es que si nosotros tomásemos a 100 directores el 2015, probablemente 18 de ellos dejarían el cargo. Y bueno, nos invita a pensar si es que esos 18 es harto, es poco, ¿cierto? Y bueno, parte de este estudio también nos invita a revisar comparadamente con otras profesiones y lo que vemos es que es particularmente preocupante en el caso de los directores. Hombres. O en general, porque también me adelantaba que en el caso de las directoras, este porcentaje de deserción durante el primer año de la gestión, de la administración, es menor. Es una muy buena pregunta, porque ocurren cosas distintas dependiendo de lo que queremos mirar. Entonces, si miramos el pool de directores, efectivamente existe una probabilidad de dejar el cargo que es particularmente alta al inicio del rol, ¿cierto? Claro. Desde que empezamos a medir, y tiende a disminuir en la medida que avanza el tiempo en el cargo. Lo cual es esperable, porque parece ser que estos fenómenos tienen como una forma de U, donde son particularmente altos al comienzo, debiesen de crecer y aumentar la medida que uno se hace más viejo por procesos naturales, ¿cierto? Como de salida del campo laboral. Pero no ocurre en todas las profesiones, ni tampoco en todos los cargos directivos, en los rubros diversos, que el primer año probablemente sea tan alto en deserción. Acá pasa algo en los colegios, o en la expectativa, o en el choque, no sé si cultural, organizacional, de habilidades entre el director y lo que él esperaba también que fuese su primer año como director. Esa es una de las hipótesis que estamos tratando de entender. En el fondo, queremos tratar de comprender, y para eso tenemos distintos tipos de estudios que estamos realizando, qué es lo que está ocurriendo detrás del fenómeno de dejar el cargo. Claro. Y lo que sabemos es que pueden ocurrir distintas cosas en el fondo. Puede ocurrir de que una persona voluntariamente decida dejar el cargo de director, u otros procesos como que te despidan, por ejemplo. Entonces, a nivel sistémico, la verdad es que todavía no tenemos las herramientas más o menos construidas a nivel de política pública para poder entender bien que la rotación que está ocurriendo tanto a nivel de directores como a nivel de profesores, por ejemplo. Pero es verdad, y nosotros lo hemos hablado acá también en el programa con otros invitados, que la deserción docente
está ya obviamente súper diagnosticada, se conocen los datos, se conocen un poco también las razones que podrían implicar en la deserción docente o en la atracción para que alguien quiera estudiar pedagogía, y se aborda de una que otra manera. Así es. ¿Ocurre lo mismo en el caso de los directores? ¿Está así de estudiado? ¿Hay política pública para entender qué pasa en la carrera directiva? No, y lo que tú dices es bien particular, porque tendemos naturalmente a poner el foco en los docentes, lo cual me parece excelente, pero tendemos a descuidar el rol de los directores como elemento. Estaba escuchando la entrevista anterior, y su capacidad de transformar la vida educativa de los estudiantes, ¿cierto? Y también de los profesores. Claro. De hecho, tenemos evidencia que muestra que mejores directores aumentan la retención de los docentes. Claro. Pero pasa algo que nos lleva como sistema aún a descuidar el rol de los directores. Y, por ejemplo, no existe una ley de trayectoria o de carrera directiva como sí la tienen los docentes. Sí. Es decir, y en algunos casos, la verdad es que ser docente te puede entregar hasta mejores alternativas económicas que ser director, y probablemente te vaya a ahorrar hartos malos bueno, hay menos responsabilidad si uno piensa en la organización en su totalidad. Exacto, hay menos responsabilidad. Entonces la pregunta es, ¿qué incentivo tengo yo para querer asumir este desafío, este rol? Y es una buena pregunta, porque uno podría pensar que organizaciones, independientes de nuevo del rubro, organizaciones maduras, organizaciones tal vez con buenos climas, con buenos desarrollos de carrera, terminan también buscando que quienes partieron en responsabilidades menores, no menos importantes, sino, bueno, menores también, al final, sí, eso puede ser menos importantes desde el impacto, quieran formarse y llegar a ser la cabeza de esa organización, y quieran llegar a gerentearla, porque puede uno decir, a medida que tengo más responsabilidad también genero más cambios y más impactos, pero pareciera ser que eso puede no darse en el contexto educativo. El contexto educativo es bien particular, porque en el fondo es un sistema en el que operan distintos mecanismos de soporte, y dependiendo de los mecanismos de soporte y de la calidad de estos mecanismos, es que podemos o no provocar transformaciones dentro de la escuela, en el fondo. Nuevamente, un poco como en la entrevista anterior, lo que hace Aptu, en el fondo, la pregunta que me imagino que ellos se formulan es cómo podemos ayudar a aquellos que por falencias del sistema tienen poco tiempo, ¿cierto? No ganan seguramente lo que debiesen ganar, y no tienen la formación o desarrollo profesional que seguramente debiesen tener. Entonces, estos mecanismos de soporte que operan y que entendemos más o menos bien cómo funcionan a nivel de docentes, no los entendemos. Estamos todavía tratando de entenderlos a nivel de directores. Claro. Y acá es importante también pensar no solamente en el director, en la persona que está ejerciendo el cargo, que obviamente es importante y es esencial, sino en la consecuencia, en el impacto negativo de una rotación. Lo sabemos respecto de los docentes, lo que significa no tener a un docente en una sala de clase. Pero vale la pena preguntarse también qué significa la alta rotación. Si tenemos que 1 cada 5 directores deja el cargo en el primer año, bueno, tenemos una rotación alta, y cómo eso afecta al proyecto educativo y a la organización entera. Tú dices algo muy importante, el proyecto educativo. La verdad es que fenómenos de constante rotación interrumpen los procesos naturales que debiese seguir una escuela, que son los procesos de estabilidad. Los estudiantes necesitan estabilidad, los profesores necesitan estabilidad y los directores necesitan estabilidad. Y creemos que esta pregunta acerca de la rotación es una pregunta que hay que escalarla y hacerla a nivel de sostenedor. En el fondo, son nuestros sostenedores, como un poco dice el nombre, efectivos al momento de sostener, ¿cierto? Estos proyectos educativos son efectivos a la hora de transferir capacidades a los directores y, en el fondo, tratar de armar esta cascada, ¿cierto?, de apoyos, de soporte. Y es una pregunta que estamos tratando de entender, en el fondo. Por algo nos estamos debatiendo el rol de los SLEP, ¿cierto?, el rol de los DAEM. Bueno, en el fondo, ¿qué mecanismos y qué apoyos y soportes tienen los directores para poder hacer bien y mejor su trabajo? Es una pregunta que, al menos en Chile, tenemos que seguir entendiendo. Lo que sabemos es que apoyo
en la administración, ¿cierto? Apoyo en mejorarlos, en hacerlos expertos en prácticas pedagógicas. Es algo muy importante, porque en el fondo el diagnóstico acerca de qué es lo que debiese hacer un buen director es un diagnóstico más o menos zanjado a nivel mundial. La pregunta es, ¿qué debiese hacer un buen sostenedor? Para que ese director no... Exacto. Mira, es interesante la mirada, porque si el gerente general de una empresa tiene este nivel de rotación, ya sea por decisión propia o por despido, vale bien la pena preguntarse, ¿hicimos bien el reclutamiento? ¿Hicimos bien la selección? A ver si fallamos en esa búsqueda. Pero si la hacemos bien, y por lo tanto se va por decisión personal, más que no haya hecho fit el perfil con la persona, motivamos, apoyamos, entregamos las herramientas para que en un entorno complejo y tan dinámico como son las escuelas, el director y la directora puedan desarrollarse. O sea, al final eso es lo que también pasa. Mira, y acá me quiero quedar con unas cifras de ustedes. Un 20% de los directores renuncia antes de los 6 meses en el ejercicio del cargo, lo que es un récord. Eso significa que hay una fecha de inicio y de cierre en la misma etapa, en el mismo como proceso. Obviamente eso provoca que hasta un 40% de los directores de esas escuelas no puedan generar las garantías de continuidad. Sí, esta idea de las garantías de continuidad es algo muy importante de entender en el fondo. Como sistemas que tenemos que preguntarnos si es que le queremos dar estabilidad a los directores en su cargo. Y pasan cosas curiosas, porque en el fondo hay proyectos educativos que en el fondo están teniendo buenos resultados. Y muchas veces ponemos mecanismos y trabas para interrumpir ese tipo de procesos. Claro. Entonces sometemos muchas veces a procesos que interrumpen el normal funcionamiento de las escuelas. Claro que sí, claro que sí. Y yo creo que acá ustedes también plantean que los incentivos económicos sin duda son importantes, pero no son los únicos incentivos que hay que mirar. Si no existe una carrera directiva, lo que finalmente pasa es que no existe un plan de acompañamiento, un plan de formación, un plan de apoyo. Por lo tanto, podría ser que eso, más o junto con la remuneración en el cargo, un profe muy destacado diga: no quiero saltar al puente de la gestión y la administración de un colegio. Absolutamente. Creemos que, por supuesto que todos queremos ganar más plata, es evidente en el fondo. Claro. Y por supuesto que los incentivos económicos son muy, muy importantes a la hora de formular una carrera directiva. Pero no es lo único en el fondo. Por mucha plata que uno quiera ganar, si uno lo está pasando mal en la pega, si está teniendo problemas con el jefe, si está teniendo, qué sé yo, dificultades, las chances de querer salir, la verdad es que aumentan. Entonces, sí, efectivamente creemos que la carrera directiva tiene componentes de remuneración, pero no es exclusivamente eso. Cristian Lascano, director de formación en el Centro de Liderazgo Educativo, muchas gracias por habernos acompañado. Se nos pasó volando el tiempo, nos quedaron 1000 temas que yo creo que podemos volver a profundizar, porque qué relevante es poner el acento también en ese director de ese colegio que sin duda hace y puede generar muchos cambios positivos en toda la organización. Gracias por acompañarnos, que tengas una buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, queridos auditores, nos escuchamos, nos vemos mañana en otro programa acá de Hoy por Hoy. En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa, una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy y